cuando el grito de Dios resuena. Hola a todos, muy buenas tardes. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Buenas tardes a todos aquellos que están en este domingo 29 de marzo, ya conectados con nosotros a este programa. Ya hay algunos que están adentro nomás, ya observando y viendo el programa. Muchísimas gracias. Otros que están conectados por la plataforma de retorno.tv. Recuerde, todo esto que estamos haciendo está dentro de una página web que se llama www.retorno.tv. Mire qué fácil, ¿eh? Retorno.tv, no tiene que agregar más nada. Allí en esa página va a encontrar muchísima información. Entre aquellas informaciones va a encontrar estos estudios, estos programas que estamos haciendo, enseñanzas. Hay un lugar donde dice maestros, ahí va a tener, hay una lista de maestros allí donde usted podrá hacer clic en los nombres que usted quiera o le interese y podrá de esa manera desglosar cuando hace nombre en la persona. Por ejemplo, el doctor Horacio Cornelli, el licenciado, vamos a decir pastor, el pastor David Serafín, el pastor Nicolás Agüero, también lo tenemos al pastor Adrián Ilarza, también, bueno, otros más. Allí entre la lista, fíjese que hay muchos allí enseñando, hace clic en el nombre de la persona y se abre una página y allí tiene varios estudios bíblicos muy bonitos, muy lindos para que usted pueda aprender. Dije que estoy en el domingo 29 de marzo, porque para mí es importante estar dando la fecha, porque esto queda grabado y pasa el tiempo, y cuando pasó el tiempo uno quiere que sepan que estamos haciendo el programa en medio de una situación en nuestro país y en el mundo, debido a la pandemia que hay. Entonces estamos haciendo un programa que después, cuando la pandemia pase, espero que no haya otros problemas, pero vamos a ponerle cariño a la cosa. Vamos a decir, cuando esto pase y volvamos a una normalidad, podamos congregarnos en las iglesias. Esto nos haya sido, estos programas de todos los que estamos haciendo, haya sido un apoyo a toda esa gente que tiene que estar en casa, y allí en casa puede escuchar, recibir la palabra de Dios, que eso es importantísimo. Muy bien. Voy saludando a algunos que ya los tengo acá. Tenemos a la Fundación Hablemos de Vida. Dice buenas tardes y bendiciones. La hizo en dos partes a la presentación. También Marisa Videla dice: hola Pastor Enzo, Dios bendiga su vida y siempre que tenga esa facultad y sabiduría para enseñar a todas las personas. Bueno, gracias Marisa, gracias a la Fundación también Hablemos de Vida, de la Vida. Es lindo, interesante, porque estamos en toda una semana que ha pasado con muchísimos programas que hemos hecho en televisión. La gente de Cosquín, que es la Fundación Hablemos de la Vida, también el pastor David, el doctor Horacio Cornelli, que mañana lunes
a las 19 horas, él va a estar también con una enseñanza de 2 horas allí. Yo estoy, acuérdense, de domingo a viernes. Vamos a hacer un repasito. De domingo a viernes estoy yo con esta programación. Vamos a ver si para mañana voy haciendo unas plaquitas con algunos programas que quiero invitarlos. Porque de domingo a viernes estoy yo haciendo este programa a las 17 horas. Después el doctor Horacio Cornell mañana el lunes va a estar a las 19 horas. Y martes, miércoles y jueves, cuando yo termino el programa, continúa la gente de Cosquín con la programación sería 18 cuando yo termino, hasta las 20 horas. Y allí viene también el pastor David, que también hace un lindo programa después del mío. Yo ahora, bueno, le hice un anuncio nada más, pero espero para mañana lunes, tener algunas plaquitas allí para ayudarle a usted con estas indicaciones. Muy bien, ya le dije el día en que estamos haciendo el programa porque para mí no es normal todo esto, para nadie es normal, ¿cierto? Estamos en casa, yo estoy en mi casa, estoy haciendo este programa en directo y estoy dando una enseñanza que tiene que ver con una palabra, porque yo estoy dando la enseñanza que la iglesia debe ser o es una escuela. O sea, en realidad la iglesia es una escuela. Entonces, porque a algunos les gustan muchas otras cosas que tiene la iglesia, que no estoy en contra, no digo que eso esté mal, no está mal si lo hace. Lo que sí está mal es que no sea una escuela. O sea, primeramente la iglesia es una escuela. Abajo, digamos, después de eso, bueno, ¿quién va a estar todo el día aprendiendo, cierto? Bueno, necesita otras cosas más bárbaras, de eso está todo bien, pero acuérdense, hay muchos entretenimientos que seguramente uno va, la pasa bien y lo demás, ¿cierto? Pero como primera cosa, la iglesia es una escuela. Entonces, ¿qué hice para esto? Cada vez que empiezo el programa, una repasadita, así, un toquecito nada más para ubicar al que llega nuevo al programa, y como llega nuevo no tiene mucha idea de lo que es. Entonces, claro, cuando ya lo ubico, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a ver... Ahí está. O sea, enseño, hago pie en que la iglesia realmente es una congregación. Cuando hablamos de congregación, le estoy diciéndole a la gente ¿cierto? Que somos un grupo de personas que amamos a Dios, servimos a Dios y tenemos que aprender la palabra de Dios. Por eso leo un versículo siempre cuando empiezo, que está en el libro de Mateo capítulo 28, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué cosa, no? Porque Jesús vino a esta tierra con un propósito, y es hablar únicamente todo lo que el Padre dice. Yo no hablo de mi propia cuenta, dice Jesús. Por lo tanto, él hablaba todo lo que el Padre le decía. Y Jesús mismo, en Mateo 5:17, dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Este versículo no es un versículo casual. Este es un versículo nombrado por Jesús porque muchos pensaban que él venía a abrogar cosas de la ley. Y ahora voy a aclarar la palabra ley, que siempre la explico, pero lo voy a hacer de nuevo en breves palabras, porque la palabra ley, cuando fue escrita en la Biblia, recuerde que la Biblia fue escrita en hebreo. Algunos dicen el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero la mayoría de los evangelios fueron escritos también en hebreo. Ya hay, de esto ya hay museos que tienen todo para mostrarlo, y obviamente dirán: sí, pero también fue escrito en griego. Sí, pero Mateo escribió en hebreo. Después, aunque él mismo lo haya hecho, no lo sé, en griego, él escribió en hebreo. La palabra que corresponde a ley, que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el versículo, ¿no? Lo leo de nuevo, ¿cierto? Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Fíjese, ahí Jesús está hablando y está distinguiendo dos cosas que expliqué en el programa anterior. Este es el cuarto programa, La iglesia es una escuela, parte 4, estoy hoy.
En el tercer programa yo expliqué la ley y los profetas. O sea, expliqué la escritura. Cuando Jesús nombraba la palabra escritura, se refería a los 5 primeros libros de Moisés. Y después decía los profetas. Entonces, cuando Moisés, que fue el primero que escribió esta palabra, que es la palabra ley, él no escribió la palabra ley, él escribió la palabra Torá. Entonces, la palabra Torá fue traducido al griego y del griego se tradujo al español. Entonces, en español se usó la palabra ley y la palabra ley no tiene nada que ver con la palabra Torá, porque la palabra ley significa algo totalmente diferente. O sea, es por ejemplo una cuestión de mandatos para que la gente tenga que cumplir. Bien, o sea eso, pero la palabra Torá significa instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Son las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco. Mire cómo cambia. Las instrucciones de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, le voy a hablar de una ley, el semáforo en rojo. Entonces nosotros pensamos en la ley, pero pensamos en el golpe de la ley. O sea que si yo paso el semáforo en rojo, seguramente voy a tener una gran multa. Claro, si paso no, si me ven, me hacen una multa. Entonces, relaciono a la ley en la multa. Pero el Señor te está diciendo, o sea, cuando habla de instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco, significa, es una instrucción de Dios para que tu vida tenga éxito, para que te vaya bien en la vida. Entonces, no pases un semáforo en rojo. No estoy diciendo que eso es lo que Dios está queriendo decir. Pero, por ejemplo, hablamos de un enchufe. Nosotros le decimos al niño que no meta los dedos en el enchufe porque es una instrucción para que le vaya bien. Porque si llega a meter los dedos en el enchufe, no le va a ir nada bien. Entonces, es una instrucción de Dios para que te vaya bien. Y Jesús está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. Usted está hablando, no he venido a abrogar la escritura, todos los libros de Moisés, ni los profetas. Y mire si no lo que dice, sino para cumplir. Fíjese que la palabra cumplir, en este caso, aquí escrito, está, si usted la desglosa bien, esa palabra está diciendo para mostrar el verdadero mensaje que Dios quiere darte. O sea, para enseñarte lo que Dios estaba diciendo. Yo he venido a cumplir, enseñarte cómo es para hacer. Porque de cierto le digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Yo acá no puedo ver el cielo, puedo ver la tierra, pero no puedo ver el cielo. Entonces, el cielo y la tierra sabemos que están, hasta que no pase, o sea, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, vamos de nuevo, hasta que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ustedes saben que están los 10 mandamientos, pero hay más mandamientos en la Torá, hay muchísimos más, 613, y hay más todavía que el Señor, a medida que fue pasando el tiempo, inclusive ahora, tenemos más instrucciones de Dios para nuestra vida. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que tan mal hablamos de ellos, hablamos de los escribas, de los fariseos, y hablamos mal porque eran aquellos que agregaron a la palabra, aquellos que hicieron de la palabra de Dios, hicieron una religión. Entonces, dice que no tuvieran una justicia mayor, porque ellos se apoyaban, empezaban toda su enseñanza con la Torá. Y dice, no entrarán o no entraréis en el reino de los cielos. Qué cosa simple para poder entenderla como Dios la está diciendo, ¿no? Porque si nosotros entendemos que Jesús, cuando vino a la tierra, Él dijo, yo no vine, no hablo de mi propia parte, sino que hablo de todo lo que mi Padre diga. Y yo solamente digo lo que mi Padre dice. Ahora Jesús es nuestro modelo. Entonces, yo voy a la palabra y hablo todo lo que Jesús dice. Mientras más yo hablo, me refiero al yo general, ¿cierto? Mientras más nosotros hablamos lo que Jesús dice, entonces más fuerza tiene su palabra y más chico, más pequeño me hago yo. Eso hace que lo que uno dice, o sea, cuando nosotros recitamos y decimos como Jesús lo escribió, entonces nosotros estamos hablando al 100% de lo que Dios dice. Entonces,
redondeando esto, él está diciendo, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y qué es lo que mandó Jesús? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cumplir eso al 100% tal cual está escrito en la Biblia. Claro que no le mando ponerse una túnica, ni sandalia, ni hacer cosas de la época, porque es obvio que de eso no está hablando la palabra. Pero sí está hablando la palabra ser fiel. Por eso los discípulos fueron fieles a Jesús, fueron fieles a su palabra, y eso hizo que estos hombres de Dios, o sea, la misma Biblia nos diga la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque obviamente estos hombres enseñaron tan fielmente la palabra que era lo mismo, la doctrina de Jesús, lo que el Padre, o sea, la voluntad del Padre, la doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles era igual. Qué bueno es que usted y yo, alguien pueda decir, tiene la doctrina, ojalá fuese así, no, la doctrina del Enzo, con todo respeto lo digo. ¿Cómo sería para que alguien dijera eso? Que yo hablara al 100% igual como dice la palabra de Dios. Allá voy, a ese camino voy. Ahí se pierden amigos, se pierden mucha gente que te empieza a decir, no es así, en mi iglesia no es así, en aquella otra iglesia no es así, porque aquel o mi pastor, Dios le habló y Dios le dijo. Oiga, cerremos eso y empecemos a mirar lo que dice la Biblia. Es como Dios lo dice. Entonces, bueno, estuve enseñando que la iglesia no significa local, por lo tanto eso ya está clarísimo, como no significa un local, la iglesia somos nosotros, entonces pues, ya que somos nosotros la iglesia, aprendamos la palabra de Dios. Alguien me tiene que enseñar. Entonces, si yo voy a una iglesia, mire, la iglesia va a tener un edificio, ¿cierto? Bueno, si lo tiene. Hoy los edificios no están funcionando, por lo tanto estamos aprendiendo algo. Por eso digo 29 de marzo. Los edificios de las iglesias no están funcionando. Y entonces, ¿ahora quién me va a enseñar? ¿Se da cuenta? Ahora sigue la enseñanza, porque no era que en la iglesia me tenían que enseñar. Yo soy quien tengo que aprender. Y claro que va a haber reuniones. Y va a haber una iglesia, lo hace un día, el otro lo otro. Bueno, pero generalmente nosotros tenemos que aprender que hay un día de reunión general, la reunión de los discípulos, la reunión de las personas que están comprometidas, que se congregan, que ya tienen un compromiso con Dios. Entonces, ese día, que es el día sábado, allí nosotros nos reunimos y vamos a aprender. Pero después, ¿qué hacemos los demás días? Seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos, o deberíamos ser, sacerdotes. Entonces, ojalá que usemos la palabra somos, pero no por un título, porque yo podría decir el sacerdote, no. Que seamos realmente sacerdotes, porque un sacerdote fue escogido por Dios para justamente ese trabajo, para poder ministrar a los demás. Entonces, ¿dónde empieza el oficio de un sacerdote? En la casa. Es el sacerdote, es el padre de familia que debe enseñar. Fíjense, aprendemos. ¿A dónde? En una iglesia. Los hermanos nos enseñan. Estamos acostumbrados que está el que sabe adelante y todos los que estamos ahí aprendiendo. Sí, claro, es verdad, siempre va a haber uno que va a estar enseñando, pero tengamos en cuenta que el que está ahí hablando, enseñando, se supone que yo ya aprendí algo mínimo y voy creciendo. Y a medida que yo aprendí lo mínimo, ya tengo que enseñar lo mínimo a mi familia, porque ahora vienen tiempos muy, muy difíciles. Ya estamos, Una pandemia mundial es algo complicado. O sea, no sé si muchos han reaccionado ya a esto. O sea, esta pandemia, no nos deja salir de casa. Mucha gente está sin trabajo. O sea, no puede salir a trabajar. Hay quienes sí y hay quienes no, ¿cierto? Vienen los problemas financieros, pero sáquele todo eso. Voy a hablar a lo que ahora me compete más, que es la palabra de Dios, mi relación con Dios. Si yo no soy un sacerdote en mi casa, para mi familia, entonces quiere decir que yo dependo de un lugar de reunión para que yo pueda orar, para que yo pueda aprender, para que yo pueda, relacionarme con Dios. Oiga, no puede ser así. Usted no necesita ese lugar de reunión. Usted lo que necesita es ya haber aprendido algo básico, y si no aprender, porque si esto que estamos viviendo hoy, esta pandemia, se complicara más aún, todavía sería peor. Aparte, la Biblia es clara. Si vamos a decir que esto es una peste, como dice en Mateo 24, aclaremos, esto es una peste, sí, pero la Biblia dice vendrán pestes.
vendrán otras pandemias mundiales. Y lamento decirle, porque Apocalipsis nos enseña bien que morirá la tercera parte, la 2/3 parte, por causa de las pestes del mundo, la 2/3 parte de los habitantes, dice la Biblia. Por lo tanto, es verdad que uno que muera es una cosa seria, es verdad. Pero la Biblia dice el final, nos está mostrando el camino hacia dónde va. Y hoy estamos en una primera experiencia de algo que va a suceder. Yo no quiero adelantarme a eso, porque hay gente que se preocupa de más. Ahora, ¿por qué? Porque no ha aprendido y no tiene la base de su palabra. Pero qué lindo, ¿no? Porque yo ahora voy a decirle, entre tantas cosas que voy a intentar enseñar, le voy a mostrar que Dios tiene guardado a su pueblo porque lo ha marcado en la mano y en la frente. No, pastor, esa es la marca de la bestia, me va a decir alguno. No es la marca de la bestia. La bestia también marca en la mano y en la frente. Sí, es la bestia. Pero Dios también marca en la mano y en la frente. Y se lo voy a mostrar hoy, y para que vean qué importante que es esto, porque esa marca en la mano y en la frente, que ya deberíamos tener, esa marca es la que nos guarda, así como a esa familia en la Pascua, que estaban en su casa y estaban guardados en la puerta, en los dinteles de la puerta, en el dintel de la puerta y en las columnas, estaban allí la marca, o sea, la sangre del cordero que ellos habían matado, que esa fue la Pascua, para la salida de Egipto. Ellos estaban guardados por eso. ¿Cómo nos guarda hoy? Nos pone una señal en la mano y en la frente. Y para aquellos que lo saben, bárbaros, sigan, continúen viendo esto, no sé, y otras más, estudien, sigan aprendiendo, porque tenemos que saber cómo es el desenlace de los últimos tiempos, pero también tiene que saber que esa marca tiene que estar puesta en tu vida. Y cuando yo hoy les diga a dónde están en la Biblia esas marcas, ¿cierto? Usted ahí dirá, gloria a Dios, eso lo hago. Soy un sacerdote que hace eso, por eso el título que estamos viendo hoy. ¿Soy sacerdote o debería ser? Un sacerdote debe saber bien y guardar a su familia, porque el sacerdote primeramente es sacerdote en su familia. Y luego de su familia, él es sacerdote en la iglesia, o sea, con los hermanos, de acuerdo a la ubicación y posición que tenga en el liderazgo de la iglesia. Y también es sacerdote hacia las personas que son del mundo. Por lo tanto, esto nos enseña que si esa marca la tengo que tener yo tengo que saber que como sacerdote vivo esto. Voy haciendo pausas así pequeñas porque algunos escriben y me gusta, a veces me suman mucho a lo que abrogar, me agregan Nancy Viviana García, dice que Dios nos ayude a dar en el blanco. Él no vino para abrogar, sino para cumplir y obviamente a enseñar el verdadero uso de estas palabras. También Marisa agrega algo más, dice totalmente lo contrario que enseñan otros, todo adulterado. Muy bien. Jorge Daniel Díaz, bueno, primero gracias Jorge por estar allí. Bendiciones, Pastor Enzo. Jorge y Nelly desde Buenos Aires, allí conectado. Qué lindo, desde Buenos Aires está conectado. Después Nancy Viviana García dice, Pastor Enzo, y si el sacerdote es inconverso y la esposa cristiana, ¿puede ella ocupar su lugar para enseñar? Bien, ya vamos a ir. Voy a ver si me acuerdo después para responder esta pregunta sin salirme de lo que estoy hablando primeramente. David Serafini, buenas tardes. Pastor Enzo. Daniela, por leer rápido. Daniela Serafini. Buenas tardes, Pastor Enzo. Bendiciones para todos. Es lindo porque esto nos hace estar en familia, escuchando algo que muchos ya sabemos. Otros, siempre lo aclaro, yo estoy tocando temas para gente que están iniciando. Lo aclaro a esto, ¿no? Para la gente que sabe mucho más, que me va a escuchar básico, quiero que sepa que estas mismas cosas que yo estoy hablando y diciendo, usted puede entrar en la página de Retorno, allí hay muchos maestros, especialmente el doctor Horacio Corneli, donde usted puede abordar estos temas que estoy hablando y ahí va a tenerlo en un nivel, obviamente, de personas que ya conocen un poquito más de la palabra. ¿Sabe? Yo estoy hablando si somos sacerdotes o deberíamos ser. ¿Se da cuenta? O sea que estoy hablando de algo básico, porque siempre pongo el ejemplo, el portero de la iglesia, el que acomoda las sillas, el ujier, no sé cuántos lugares hay muy básicos dentro de la iglesia que hacen al servicio y que tienen que estar.
y de pronto uno le pregunta algo y dice, no, no sé, no, yo soy el ujier, no, mira, yo soy el portero, no. Y ahora, estos días, ¿se da cuenta? Y ahora estos días viene la Pascua. Hoy estamos en el día 4, la Pascua es el día 14. Ya le dije, 29 de marzo es hoy, pero en el calendario del Eterno, en el calendario de Dios, hoy es el día 4. La Pascua es el día 14. O sea, va a caer el día 8 de abril. Por lo tanto, le tengo que decir, prepare su casa para el día 8 de abril, porque a la tardecita usted va a comer la Pascua con todo, o a la noche va a comer la Pascua con toda su familia. Y alguien tiene que ministrar esa mesa como un sacerdote. Entonces el portero me va a decir, no, pastor, yo no quise eso. Te entiendo. El portero, el que cuida los autos, el que acomoda las sillas, el ujier, aquellas personas que tuvieron un trabajo, pero claro, fue a la iglesia y no aprendió a ser sacerdote. ¿Por qué? No, porque es ujier, porque es portero. No, no es así. Tiene que aprender, tiene que saber porque él es un sacerdote. Ya he nombrado, he pasado los versículos en los programas anteriores. Por ejemplo, aquí en la pantalla tengo algunos ahora. Si somos o deberíamos ser. Para los que deberían ser, esta enseñanza es importante. Para los que ya son, dice, no, yo ya sé, el día 14, como dice la Biblia, Moisés, Éxodo 12:1. Cada vez que hablan de la Pascua, van a mencionar Éxodo 12:1. El problema es, ¿hacemos como Dios dice o hacemos como el Papa dice? Fíjense, antes de ayer el Papa ya perdonó los pecados de todo el mundo, así que quédese tranquilo. Usted sabe que no es así, ¿cierto? ¿Y por qué? Yo lo digo estoy diciendo bien adrede a esto. Lo estoy diciendo así para que entendamos. O hacemos la Pascua cuando Dios dice o la hacemos cuando el Papa dice. Dios dice que es el día 8. O sea, el día 14. ¿Dónde lo sacamos? Éxodo 12:1. En Éxodo 12:1 le dice el Señor a Moisés y a Aarón, este te será el primer día del año. A los 10 días prepararás el cordero y el día 14 celebrará la Pascua. Yo voy a hablar del día 10 porque es importante, pero la Pascua es el día 14. Entonces, el 14 es el día que el portero, el que acomoda silla, el ujier, no sé cuántos otros lugares hay en la iglesia que parece que no fueran importantes bíblicamente, alguno dirá, ¿cierto? Pero yo no estoy pensando en la importancia bíblica del lugar donde trabaja, sino que estoy hablando de que somos una congregación y como congregación somos sacerdotes y el Señor hizo de nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Jesús, un reino de sacerdotes. Por tanto, todo creyente, toda persona que recibió a Jesús en su corazón es parte de ese reino de sacerdotes. Entonces, si es un sacerdote, ahora que viene la Pascua, tendrá que ministrar la Pascua en su casa. O sea, Nancy recién preguntaba, ¿y qué pasa si él no sabe? O sea, y es la esposa, lo hará la esposa. O sea, esta semana, este día 14, que va a caer el día 8 de abril, creo que es miércoles, sí, es miércoles, va a caer 8 de abril, miércoles 8 de abril, entonces tendrá que hacerlo alguien en la casa. Ahora, por más que lo haga la esposa, si fuera así, ¿por qué él no es un sacerdote? Debería hacerlo, pero no es. ¿Por qué? Porque no le fue enseñado. Entonces, ¿y por qué no le fue enseñado? Porque iba a una iglesia que no funcionaba como una escuela. Yo no estoy haciendo exhortaciones a este, a aquel o al otro. Estoy diciendo algo muy, muy general para que entendamos hacia dónde quiero ir con esta enseñanza. ¿A dónde quiero ir? Justamente eso, a que tenemos que ser sacerdotes. Yo no estoy acá para discutir que alguien me diga, no, pastor, pero el calendario, el almanaque o el calendario gregoriano, que es el que usamos, dice que es el domingo 12. Sí, pero ¿de dónde sale ese calendario? Ese calendario, el que puso la fecha de la Pascua en ese calendario, quien dio la orden fue el Papa. Entonces, ¿cuándo nació ese calendario? En el año 1592. 1592. Yo estoy hablando del calendario de Dios, el mismo que fue, que es y será por los siglos. O sea, el Señor, el mismo que es, que
que fue, que es y será por los siglos de los siglos, hace 6.000 años en el libro de Génesis ya nos da su calendario. Entonces ahí él ya marca, aquí lo vemos en Éxodo 12:1, diciéndole a Moisés, este te será el primer día del año. Por lo tanto, si Dios está diciendo, este te será el primer día del año, empezó el año. Ya en los programas anteriores enseñé, no quiero perder tiempo ahora en algo que ya hice, pero se vio la primer luna del mes. Allí empieza el primer día de este mes y obviamente el primer día del año. Contarás 10 días y prepararás el cordero. Todos sabemos que ese cordero es una sombra profética de Jesús. Yo no voy a preparar el día 10 un cordero, lo voy a observar para matar el cordero y comer el 14. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi cordero. Ya el cordero fue sacrificado. Nuestra Pascua es Jesús. Pero se celebra el día que Dios dice. Y Jesús nos vino a enseñar, como aquel versículo que leí recién, ¿cierto? Jesús vino a enseñarnos, yo no hablo lo que yo quiero, sino que yo hablo lo que mi Padre dice. Entonces Jesús no vino a cambiar la Escritura, sino que Jesús vino a cumplirla. Por lo tanto, el primer día fue aquel que se vio la luna, que fue hace 4 días atrás. Hoy ya han pasado 4 días de ese y nos quedan 10 para el día 14 para que usted haga la Pascua. Y yo le voy a enseñar humildemente, ¿no? Humildemente, yo le voy a enseñar cómo usted va a hacer una Pascua. No lo voy a hacer todo hoy. Siga los programas o véalo en diferido a estos programas. Véalo para que usted pueda aprender cómo es la Pascua. Entonces, también puse que no confundir, que no salgan a decir que yo digo que está mal hacer una reunión en un salón. Yo no estoy diciendo eso, acá se lo aclaro. Miren esto que está acá para que vean que la iglesia se debe reunir, o sea, la congregación se reúne en un lugar. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, o sea, no solamente el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles. Estoy hablando ahora ya de los apóstoles, incluyéndolo a Pablo, para que vean la cantidad de años que han pasado. Acá tiene los lugares donde se reunían. Predomina casa. Bien, entonces, ¿está mal hacer en un local? No dije eso, no. Dije predominan casas. Porque en una casa es muy sencillo poner una mesa, sentarnos todo alrededor, ¿cierto? Allí poner algo como... Primero las Biblias, claro, ¿cierto? Algo como para picar, unas galletitas, ¿cierto? El vino y el pan para hacer la cena, para que se cumpla lo que dice la palabra. Dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Ve? Entonces, ahí está, y ahí enseñar, ahí hablar. Pero ¿está mal hacerlo en un lugar para toda la gente? No. Pero no es la forma en que lo hizo Jesús, no es la forma que lo hicieron los apóstoles, porque si no, la gente que está escuchando, no una enseñanza que lo es una enseñanza hecha prédica, la gente está a la distancia, al medio, no sé, en algún lado, y está escuchando todo, pero no puede retenerlo porque no tiene la opción de decir, yo no entendí acá, ¿me puede explicar de nuevo cómo se hace en una casa? Entonces, ¿qué estoy diciendo de las casas? Que es primordial. Una iglesia también tiene que enseñar y ser una escuela, pero yo voy a una escuela y ¿qué veo? Aulas, muchas. ¿Por qué? Porque en cada lugar hay un maestro enseñando. Imagínense, en primer grado, un lugar donde haya 1.500 chicos y el maestro querer enseñar. Oiga, no van a aprender ni siquiera a saber cuál es el uno, nada. ¿Por qué? Porque necesita el maestro y el alumno tener una relación directa. Lo mismo que hizo Jesús básicamente con sus discípulos. Entonces, no digo que lo otro está mal. Lo que digo es que la iglesia tiene que enseñar y tomar examen. ¿Qué es tomar examen? Lo que sería la prueba. O sea, aprobar a la persona. ¿Cómo? Preguntándole y la persona diciendo que ya lo ha aprendido. O sea, que una persona que diga, no, yo ya sé identificar cuál es el primer día del año. Qué bueno. Yo ya sé que a los 14 días tengo que hacer la Pascua. Qué bueno. Y yo ya sé que cómo me voy a sentar en la mesa y voy a hacer la Pascua con toda mi familia. ¿Y de qué cosa voy a hablar? ¿Y cómo voy a partir el pan? ¿Y cómo voy a tomar el vino? O dar el vino. Entonces eso es lo que corresponde. Ahora, claro, yo sé que un pastor sabe hacer eso. ¿Sí?
Pero no estoy hablando del pastor, ahora estoy hablando de, siempre digo, el portero, el ujier, no sé, esos lugares que por ahí se lo dejan como mínimo en la iglesia, para que podamos entender que eso es lo básico que se debe saber en una iglesia. Ahora, yo arranqué recién en una situación real que estamos viviendo, una situación que hace 4 o 5 años atrás era muy particular escuchar: la iglesia no va a ver esto, la iglesia no va a ver el chip, la iglesia no va a ver una pandemia, ¿no? Porque seremos arrebatados. Sí, vamos a ser arrebatados. Alguien me dijo un día, escuchándome un mensaje que yo hablaba del arrebatamiento, estaba hablando, y él me dice: no, porque vos no crees en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento y creo mucho en el arrebatamiento, fuertemente creo. Pero también creo que el arrebatamiento tiene un lugar dado por Dios y se interpretó ese lugar, que no vamos a ver nada de todo esto. Ya estamos viendo una pandemia, ya estamos viendo que las iglesias, entre comillas, cuando digo iglesia en este caso, me refiero a las reuniones públicas, no se pueden hacer. O sea que vamos a parar todo. No, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue ganando alma, la iglesia sigue llevando el mensaje, la iglesia sigue preparando la congregación de Él, enseñándolo lo que Él dice y no lo que nosotros queremos. Esa es la verdadera iglesia. Cuando hablaba también, ¿por qué nombro la pandemia? Porque esta pandemia nos está mostrando que estamos ahora acá en esta tierra viendo una de las primeras pestes. Habrá más. La Biblia dice que la 2/3 parte de la tierra será destruida por peste. No guerra ni terremoto, por pestes únicamente. ¡Wow! Mire el número que estoy hablando. 10.000 millones, 9.000, 7.000 millones, como quiera. Haga la cuenta, la 2/3 parte. Y dice: pero nosotros no vamos a estar ahí. Mire, ya estamos en una, ya estamos en una y faltan más. Algunos ya empiezan a cambiar acá, a salir de esto: este estudio, no, deja, yo no quiero saber nada, yo quiero a alguien que me dé aliento, como alguien me dijo, yo quiero a alguien que me dé ánimo. Bien, este es el ánimo. Saber que tenés que tener la marca de Dios en tu mano y en tu frente para que esas cosas no te toquen. Y no recitar el Salmo 91 de memoria como si fuera un salmo milagroso. El Salmo 91 comienza diciendo algo que tiene que ver con la mano y la frente, que se trata de la obediencia. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero en el hebreo real dice: el que habita en tiendas está al abrigo del Altísimo. Y una persona que habita en tiendas es una persona que estudia Torah, que estudia la Biblia. O sea, es un sacerdote. ¿Se da cuenta? Entonces, para ese le vienen para abajo todas las bendiciones que tiene el Salmo 91. Porque el que habita en tiendas, o que quiere decir, el que practica Torah, el que aprende y practica la Torah, el que aprende y aplica la Biblia, porque algunos creen que la Torah es un libro aparte de la Biblia. No. Ya lo vimos a Jesús diciendo recién que él habla de la ley y los profetas. La palabra ley significa Torah. Entonces él habla de la Torah, los 5 libros de Moisés y los profetas. O sea que la Torah es los 5 primeros libros de Moisés. Como Torah en cuanto a instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero estoy hablando que Jesús está diciendo allí que la ley, o sea, el resumen de la Torah, la voluntad del Padre, más los profetas, dice, eso, ni una coma, ni una tilde va a dejar de ser. Yo siempre enseñé, siempre, hace años, muchos años que yo enseño. Y he ido cambiando mi enseñanza. Cuando yo aprendí esto, siempre yo me basaba en el Nuevo Testamento. Inclusive en aquel tiempo, hace muchos años, no tengo que decir cuándo, me acuerdo que compré una caja de los Nuevos Testamentos que dan los Gedeones, esos chiquititos así, y enseñaba. ¿Y qué estaba enseñando? Yo estaba enseñando de la Biblia, de toda la Biblia, estaba enseñando una última partecita, que no digo que esté mal, ni tampoco quiere decir que enseñaba mal. Yo estaba enseñando eso que está ahí. Pero de alguna manera daba un mensaje a la gente diciéndole lo otro no importa. Ahora yo aprendí que lo otro importa.
Y cuando yo aprendí que lo otro importa, ahí yo empecé a hablar lo que Dios dice y empecé a entender lo que Jesús enseña. ¿Cuántas cosas yo no podía entender de lo que Jesús enseñaba? Porque algunos creen que Pablo, voy a decir Pablo para no decir Jesús, Pablo andaba con un Nuevo Testamento en la mano. Pablo no tenía Nuevo Testamento. Pablo predicaba los 5 libros de Moisés y hablaba de los profetas. Entonces, ¿cómo salvaba gente? ¿Cómo hizo todo lo que hizo con eso? Simplemente esto más el testimonio de Jesús. Y ahí la cosa se pone más clara, porque Pablo era un maestro de la ley y conoció al Mesías. Y cuando él conoció al Mesías, salió justamente a enseñar eso. Entonces, ahora vuelvo a que tenemos que prepararnos por una Pascua. Y recién yo dije que va a ser el 8 de abril porque es el día 14 desde el mes primero. Y yo dije, será que voy a hacerlo el día que Dios dice o el día que el Papa dice. Cuando hablé de esto el día domingo pasado, un amigo de España, de la ciudad de Cartagena, se llama Carlos Álvarez, un cordobés que está allá hace muchos años, un amigo. Él me envió un texto que lo voy a leer porque él aportó a esta charla este texto que yo tengo aquí en mi mano. Lo voy a leer porque me parece importante. Dice: bendiciones, Enzo. Dice: con todo respeto y humildad, quería aportar a tus enseñanzas sobre y cuándo se cambió la fecha de la Pascua. O sea, ¿por qué hay 2 fechas? Porque un día se cambió, eso es lo que él está diciendo. Entonces yo ahora voy a usar las palabras de él para que, sea para mí importante, porque yo también enseño esto, pero él me lo enseñó, él lo está enseñando desde la historia. Yo trato de enseñarlo desde la Biblia, pero el aporte de él me parece excelente. Dice: todo esto fue un proceso que duró bastantes años, claro. Mi intención es solo aportar documentos históricos que solo vienen a corroborar lo que tú estás enseñando. Los nombres de los personajes y acontecimientos los pondré en orden cronológico porque así nos dará una mejor comprensión de los hechos. Y él dice, el primero que mencionó y quiso cambiar la fecha de la Pascua fue el Papa Aniceto en el año 155 y 156. O sea que acá ya tenemos un Papa que quiso cambiar, que es el Papa Aniceto. Todo esto lo anotan si quieren y después lo googlean, qué es lo que él hizo, ¿cierto? Yo esto, por ejemplo, no lo sabía así, no lo sabía por la historia, lo sabía simplemente por la Biblia. Dice: a este se le opuso Policarpio de Esmirna de Asia Menor. O sea, un siervo de Dios, un sacerdote, acá está, aparece el sacerdote, se le opuso, le dijo: no, porque Dios dijo, este será el primer día y este es el día 14 donde hará la Pascua. En el año 189 al 199 asume el Papa Víctor I. Este sí decidió cambiar la fecha de la Pascua y excomulgar a todos los que no acataran su orden. Se le opuso Polícrates de Efeso, otro sacerdote se le opuso y dijo: no, está mal lo que estás haciendo. Conservamos la carta, que es un documento histórico irrefutable, que la Pascua hasta el siglo IV se celebraba el 14 del mes primero. Ya en el 325, con el concilio de Nicea, se dejó establecido el cambio de la fecha de la Pascua. Conclusión: la Pascua se celebró hasta el siglo IV con la fecha que estableció el Eterno. Pero del siglo IV, esto ya lo agrego yo, hasta ahora hubieron muchos sacerdotes, o sea, aclaro, hombres comprometidos con Dios que quieren decir lo que Dios dice, que lo hacían a pesar de que otros no. Entonces, obviamente que se divulgó y fue más fuerte el periodismo, las noticias de Roma, que llegó a muchos. El pueblo de Dios, o sea, el pueblo Israel, nunca cambió esa fecha, nunca la cambió. Por lo tanto, hoy hay un pueblo y los que obedecemos a la palabra de Dios y hemos aprendido, lo hacemos el día que Dios dice. Entonces, qué importante es que al menos lo sepamos a esto que estamos hablando. Para muchos no le va a ser fácil porque siempre va a encontrar uno: ¿cómo hace la Pascua este miércoles? Y no es que todas las Pascuas caen los miércoles, no, siempre es el día 14, el día que caiga. Alguna Pascua ha caído un domingo y ha coincidido con la Pascua de Roma, vamos a decir así, ¿cierto? Bueno,
Pero lo que estoy diciendo es que debemos aprender a contar cuál es el primer día o entender cuál es el primer día, al menos que me avisen cuál es el primer día para saber cuál es el día 14. No voy a repetir esto en los próximos programas, voy a pasar acá para quedarme en temas que son importantes, o sea, ir avanzando, porque yo quiero ir a ese oficio de sacerdote en cuanto a lo que yo estoy hablando. Quiero ser claro. No estoy diciendo todo lo que el sacerdote o el hermano en el Señor, el que ya recibió el Señor, tiene que hacer. Estoy diciendo algo que tiene que ver con este tiempo. Yo estoy hablando algo que es una actualidad hoy. Esto cuando se normalice, digamos, podamos todos reunirnos en la iglesia, ya muchas cosas van a cambiar porque es obvio, hay cosas que, por ejemplo, hay iglesias que hacen la Pascua todos allí. Bueno, por ejemplo, no hablo de la Pascua solamente, nombré la Pascua porque es el día 14, pero el día 15 comienza los 7 días de los panes sin levadura. El día domingo después del 15 va a ser el día de primicias. Y usted sabe que usted, hermano, va a tener que hacer esto en su casa. Ahora, si se levantara este acatamiento, este aislamiento social que tenemos hoy, si se levantara, bueno, usted va a hacer la Pascua en su casa y va a hacer la fiesta de los panes sin levadura y la de primicia la va a hacer en la iglesia. Pero hasta ahora es medio complicado que eso suceda, por lo tanto lo va a tener que hacer usted en su casa. Y el tema es, si no sabe, quédese tranquilo, acompáñeme en estas charlas o escuche, por ejemplo, los otros programas que tenemos en retorno. Algunos ya han dicho lo que hay que hacer. Yo voy de a pasos, ¿cierto? Porque estoy insistiendo en el mismo tema, porque si yo fuera un pastor, que lo soy, y tengo hermanos, ¿cierto? Que se reúnen conmigo, yo tengo que estar sabiendo que todos esos que están conmigo tienen que saber esto. Entonces yo dije, bueno, voy a trabajar con ellos, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo por la televisión o por los medios, digamos. Entonces lo voy a hacer en los medios también, porque seguramente que habrá, mire, uno que no sabe, bueno, por ese uno. Y si usted sabe, escuche esto, y si usted es pastor y tiene una iglesia, tiene que saber que su iglesia tiene que hacer lo que Dios dice. Le estoy diciendo algo que ya sabe, ¿cierto? Tiene que hacer lo que Dios dice. Y Dios dice que el día 14 se hace la Pascua. Y se deben reunir por familias y comer esa cena juntos y ministrar todo lo que se hace en ese lugar. Entonces, pastor, usted tiene que pensar en todos los hermanitos que usted tiene de su iglesia y dice, ¿y estos saben hacerlo? Si usted sabe que ellos saben, quédese tranquilo. Yo, por ejemplo, veo una santa cena en una iglesia. Después de tantos años que he estado en santas cenas, en iglesias muy grandes y también pequeñas, y veo que, por ejemplo, hay hermanos que observan que el pastor y algunos ministros están sirviendo la cena y dicen, wow, para ellos es algo inalcanzable el poder partir el pan y darle el pan a nosotros, y sienten cuando ellos van a tomar un bocadito de pan en un plato, que hay alguien teniendo el plato así en la mano, como diciendo, algún día yo ojalá pueda estar ahí. Oiga, de aquí a 10 días usted tiene que hacerlo en su casa. Pero mire, va a tener que partir el pan mencionando por qué lo hace. Va a tener que servir la copa y hablar de la copa como Él lo hace. Y lo va a tener que saber. Va a tener que testificar de lo que es una Pascua como la Biblia lo dice. Por lo tanto, no estoy hablando, algunos dicen, pero eso son cosas judías. No, no son cosas judías. A ver. La Pascua, cuando hablamos de, por ejemplo, la fiesta del perdón, algunos dicen, es una fiesta judía. Primero, es de Dios esa fiesta, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la Pascua, nadie dice que es una fiesta judía, porque todos la hacen. Todas las iglesias, inclusive la iglesia católica, hace la Pascua. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, dígame, ¿cómo van a hacer la iglesia católica ahora para que la gente coma la Pascua? Ya sé, no sabe. Bueno, yo también digo lo mismo. Pero el problema no, para mí no es ello, no alcanzo hasta allá. Alcanzo a los que pueden ver este programa, que son aquellos que ya tenemos la fe en Jesucristo, la fe en su palabra, los que estamos tomando su testimonio y los que nos hemos comprometido a hablar como Él habla. Entonces, si esto es así, tenemos que saber hacerlo. Yo le voy a ir dando en el camino esto, pero hoy toque un tema
toqué un tema, ¿cierto? Que lo quiero terminar ese tema, voy a ver la hora, ya estoy casi al final. Y el tema que toqué es el siguiente. Mire, a ver, déjeme hacer una cosita acá para que yo me ubique en los que van dejando su saludito y que demás, y que no deje ninguno colgadito, porque después yo me siento mal cuando después termino el programa, digo, uy, no saludé a este, no saludé a aquel, y bueno, pero es parte también de la programación. Muy bien. Entonces, estaba diciendo de que un sacerdote, o sea, la iglesia es una escuela donde vamos a aprender esto que estamos viendo aquí en la pantalla. Vamos a aprender que la Torah es la palabra de Dios, vamos a aprender a ser un sacerdote en la familia y fuera de ella, a obedecer los mandamientos y el testimonio de Jesús, entre otras cosas. Eso es lo que nos debe enseñar la iglesia. Pero como sacerdotes y maestros debemos aprender esto que está acá. Por ejemplo, la Biblia dice, voy a leer el versículo porque lo he dicho varias veces, pero no lo he leído. Mire, yo le voy a dar 3 versículos. Apocalipsis 9:4, que es el que yo voy a leer, pero le voy a dejar Apocalipsis 7:3 y 14:1. Los 3 versículos de Apocalipsis van a decir lo mismo, pero yo voy a leer Apocalipsis 9:4. Y estoy leyendo ese solo versículo y no el contexto, porque hablan de la destrucción que va a venir. Y el Señor les dijo a esos ángeles destructores, le dijo, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. O sea, no le autorizó Dios que estos destructores dañaran la hierba verde, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, estaban restringidos. A ver, lo voy a buscar para leer anteriormente porque me parece que el contexto nos va a mostrar algo más. No me había dado cuenta de que podía ser importante. Dice, el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo con humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Juan está viendo como langostas, no eran langostas, y que tenían el poder de los escorpiones. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Mi hermano, mire su familia, o hermana, como voy a tomar esa palabra de Nancy que dijo ahí. Mire su familia. ¿Usted puede creer que esto va a suceder? Sí, porque la Biblia dice que eso que leí va a suceder. Pero Dios le da una orden y le dice, no pueden dañar las cosas verdes, pero ahora me voy a referir a los hombres que tienen la marca de Dios en la mano y en la frente. Entonces, piense ahora, usted que es padre de familia, piense, ¿mi familia tiene la marca esa de Dios? ¡Wow! ¡Qué importante! Ahora, si usted dice, sí la tiene, gloria a Dios, ¿cómo es que la tiene? O sea, ¿cómo sabe que la tiene? Porque tenemos que buscar ahora referencias en la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que esas referencias, esas señales, yo voy camino a Altagracia y dice Altagracia 20 kilómetros, Altagracia 15, voy teniendo señales que me confirman que voy bien en el camino. Yo tengo las señales de que tenemos la marca en la mano y en la frente. Primero, ¿sabemos dónde eso está en la Biblia? Porque sí sabemos, siempre yo enseñé mucho de la marca de la bestia, el 666, que el chip, y qué sé yo ya enseñé mucho de esas cosas. Y cuando un día llegué a la conclusión de que el diablo marca a las personas en la mano y en la frente, pero no había entendido que Dios también marcaba. Y después que lo entendí dije, yo quiero tener la marca de Dios. O sea, no quiero tener la marca de la bestia, pero sí quiero tener la marca de Dios. Ahí está. ¿Cómo tener esa marca de Dios? Entonces,
Ahí nosotros tenemos que saber cómo. Es por eso que, ahí, aquí, porque apunto la pantalla que tengo a este lado, pero aquí, ¿cierto? Le voy a hacer un adelanto más. Importancia del primer año bíblico, que eso también es lo que voy a hablar. Importancia, no, me fui, me voy a volver para atrás. Acá está, este era. Como sacerdotes y maestros, lo tenía ahí y lo cambié. Eso es lo que viene después. O sea, ¿cómo yo voy a encontrar el año bíblico? Ya hablé de esto, pero ahora voy a hablar de esto que está acá, que está antes. Ya le presenté estas diapositivas, pero voy a hablar de esto. Como sacerdotes y maestros debemos enseñar a los nuevos, pero empecemos por casa, ¿cierto? Saber cuál es el inicio del año. Por eso es lo que voy a hablar después. Ahora ya estoy en esto. Saber preparar a la familia para todas las fiestas de Yahweh, especialmente Shabbat, día de reposo y Pascua. Bien, ese es el trabajo de un sacerdote y yo acá ya me metí en un tema que lo voy a terminar para que se vaya después de esta lección diciendo, bueno, al menos escuché esta partecita. Mañana voy a continuar con esto, voy a arrancar de acá en adelante, ubicando un poquito en lo que estamos hablando, pero aquí voy a arrancar. Como padre de familia, yo tengo que saber que mi familia tiene la marca de Dios en la mano y en la frente. Entonces yo le voy a enseñar hoy, y perdón por enseñar, como no me estoy haciendo el gran maestro, sino simplemente nombrándoles versículos bíblicos donde habla de esto. Porque aquí está un poco la base, las fiestas y el Shabbat. No quiero cerrar todo en las fiestas y el Shabbat, que es todo para un cristiano. No. Su comunión, su adoración a Jesús, su vida con Jesús. Jesús en su vida es el todo. Hacia allá vamos. Pero ahora yo le voy a enseñar algo específico de esto. Yo no puedo tener una adoración con Jesús, una adoración a Jesús, bien como tiene que ser, si yo no le obedezco. Porque no somos salvos por obedecer los mandamientos. No somos salvos por obedecer los mandamientos. ¿Ya quedó claro? Bueno, somos salvos por la gracia de Dios, por el favor inmerecido. No nos merecíamos esto. Sin embargo, Él nos salvó. Bien. Ahora que Él me salvó, yo estoy muy agradecido a Él que Él me salvó. Entonces, voy a decirle, te amo, Señor. Y Él se pone feliz, me mira, porque Él ve la importancia de lo que Él hizo por mí, se siente que yo le estoy, o sea, Él siente que yo le agradezco y yo le dije, te amo, Señor. Y Él me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, ¿se da cuenta? Entonces, yo soy salvo por gracia. Amo a Dios porque Él me salvó, ahora yo tengo que obedecer sus mandamientos. No, pero a mí me dijeron que la Biblia, el Viejo Testamento ya está abolido. Nada, ya le mostré que Jesús dice que no es así. Ahora, como le estoy nombrando un versículo porque yo no estoy en la profundidad de un estudio, yo estoy en la base de un estudio. Entren al retorno, busquen maestro, tiene el doctor Horacio Corneli, tiene a Nicolás Agüero, tiene a ¿quién más? A David Serafini, a Daniela Serafini, que recién se comunicó también, ella está ahí, para que vea ustedes cuántas cosas más yo estoy llevándole esto básico y simple para que lo entienda. Entonces ya sabe que debe guardar los mandamientos. Cuando nosotros vamos a la base de los mandamientos, a los requisitos que Dios le pidió para que sean sacerdotes y para que Dios habite entre ellos, si usted quiere que Dios habite en su vida, Él tiene requisitos. ¿Cuáles son aquellos requisitos? Los 10 mandamientos, las tablas que le dio a Moisés. Ya debería saberlo de memoria. Pues si no lo sabe, sepa que el cuarto mandamiento es el que dice que apartarás o te acordarás del día de reposo. Yo lo llamo Shabbat, porque ese es el verdadero nombre en hebreo, pero lo conocemos por el día de reposo. Ahora vamos a ver qué dice sobre el día de reposo la Biblia. ¿Qué es el día de reposo? Mire, le voy a leer un texto. Primero, Éxodo 31:13. O sea, para no hacerlo tan largo, para nombrarle dos veces que dice exactamente lo mismo. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel
¿Quién es un hijo de Israel? Fíjese que si yo lo llevo para atrás en las diapositivas, usted va a ver que el que es hijo de Dios es Israel. El que creyó en Jesucristo, ¿cierto? Y lo recibió en su corazón es hijo de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? Israel. Porque el Señor le dijo a Moisés que le diga a Faraón, dile a Faraón que deje salir a mi hijo. ¿Eh? Dios no cambió de hijo, Dios sigue teniendo los mismos hijos, que son aquellos que guardan su palabra, son aquellos que creen en Jesús y le han recibido, o sea que guardan su palabra, el testimonio. Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. 31:17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, o sea, reposo. Ahora le voy a mostrar otro versículo que lo dice más claro, y ya está hablando en la fiesta de los panes sin levadura, que hay 2, o en realidad hay 3 días de reposo. El primero, el último, y uno en el medio, o andará por ahí, que siempre va a haber un sábado, que sería o el 7º día, un día de reposo. Y fíjese que en el Éxodo, vamos a leer Éxodo 13:5, para que vea acá que está mucho más claro el texto. No más claro, sino que acá lo que ya habló del sábado, o del Shabbat, perdón, o del día de reposo, ahora dice, y cuando Yahweh te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo, del Jebuseo, la cual juró tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar. Esto viene al otro día de la Pascua. Y el 7º día será fiesta para Yahweh. Por los 7 días comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado. A ver. Ahí me callé porque acá justamente no tengo ese versículo, que era el que quería leerle. Pero está aquí. Por ahí alguno me puede ayudar y me lo pasa, porque justamente es el que se me quedó en el camino. Bueno, saludos, dice David Serafín, saludos Enzo desde Pilar. Emanuel Maidana dice, muy linda enseñanza Enzo, gracias, saludos de Pilar. Nancy que dice, somos un reino de sacerdote. Y como ya estoy al final, voy a tener que deberle la palabra que está a continuación de esto, y que dice, y esto, o sea, esta fiesta, te será por señal en tu mano y en tu frente. Pensé que era justo ahí en este versículo, está un poco más abajo. Y no lo tengo y ya estoy en las 18 horas. Mañana se lo voy a poner ahí, venga pendiente para que se lo lea. Pero si no, busque allí en Éxodo 13 y lo va a encontrar. Está 2 veces marcado. Y dice, y esto, o sea, esta fiesta, te será por señal en tu mano y en tu frente. Mi hermano, si nosotros no sabemos identificar el primer día, al principio, bueno, le podemos ayudar a que lo encuentre. Pero después usted tendrá que saber identificar. A los 14 días hará la Pascua. Y al otro día las fiestas de panes sin levadura. Respetando que allí hay 2 Shabbat incluidos. Eso hará que usted tenga una señal en su mano y en su frente. Y quiero aclarar, eso no es lo único. Pero ahí es donde habla Dios. Que una persona que obedece su palabra, hace las cosas como Él dice, Dios la marca y con esa marca está protegida de todas las cosas que vienen. Ahora no es tu pastor, ni la oración de tu pastor quien te va a proteger, ni el Salmo 91 escrito atrás de la puerta, ni en todas las paredes de la casa. No es eso lo que te va a proteger. Lo que te va a proteger es la obediencia a la palabra de Dios sin levadura, o sea, obedecer la palabra de Dios como está escrito, tal cual está escrita, usted lo obedece y ahí usted va a tener la marca en su mano y en su frente y ninguna autoridad del mal podrá hacerle daño. ¿Por qué? Porque justamente es lo que Dios promete. Yo voy a cerrar el programa
mañana a las 5 de la tarde y del lunes, sería de domingo a viernes, estoy en este programa para compartir con todos ustedes. Ojalá que podamos tener más encuentros, más 13:09 me dicen. Bueno, acá me van diciendo, a ver, me gustaría irme mostrándole el versículo porque me falló el texto y lógico, no lo tengo, a ese texto no lo tenía así, pero en una de esas, el 9. Sí, señor. Entonces, Éxodo 13:9, para que no se vaya sin el texto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, o sea, en la frente. Lo tenemos así. Y también dice, ahora me están poniendo muchos aquí, qué lindo que se puede tomar interesante ahora, justo cuando ya tengo que cortar. Dice, vamos de nuevo. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Y me pasaron otros 2 versículos más que se lo voy a dejar porque me lo acaba de pasar Ada. En el camino me dice Éxodo 31:13 y 31:17. Esos son los que me faltaban a mí. Esos son. Solo que en el borrador que tenía no lo había puesto hasta el 8. Me quedaba el 9. Entonces, tiene 3 versículos más sobre la misma palabra que le estaba comentando. Con esto yo voy cerrando, ¿cierto? Y con este pensamiento, que es lo que quería cerrar, yo me estoy enfocando en aquellos hermanos que los encontró esta pandemia no pudiendo ir a la iglesia, se tienen que quedar en su casa y no han aprendido algo que deberían haberlo aprendido hace muchos años atrás. Ahí va mi enfoque. Hay muchísima gente que sabe. Vio que dije, si alguien me ayuda, me tiro al versículo, porque sería raro que me ponga a buscarlo. Ahí me tiraron, porque hay muchas personas que lo saben. Pero yo estoy ahora preocupado en estos días, porque esto de quedarnos en este aislamiento social, de quedarnos en casa, para mí también es complicado. Pero me quedo pensando que yo tenía reuniones en algunos lugares y hay hermanitos en esas reuniones que quizás no conocen bien. Entonces, cuando pensé en ellos, qué hacer por ellos, me di cuenta que hay muchos que tienen el mismo problema, que están en casa y no saben cómo van a hacer la Pascua, no saben qué van a hacer en panes sin levadura, no saben qué van a hacer en primicia, no saben hacer un Shabbat, un sábado, un día de reposo, no saben cómo iniciarlo ni cómo terminarlo. Entonces, no estoy diciendo qué mal, cómo no saben. No, intento hacer lo posible para poder ayudar. Ese es mi trabajo y me he tomado estos días de 1 hora para ayudar. Ahora, no espere mañana a las 5 de la tarde para ver el programa para lo que falta. Obvio, siga este enlace. Pero aprenda, busque, entre a la página Retorno. Allí tiene maestro, lo tiene el doctor Horacio, ya le nombré a todos los que están ahí para que usted entre y apúrese, busque hoy que tiene tiempo en su casa. Claro que tiene que orar, esté al tanto con el Señor, adore a Dios. Todo eso tiene que hacerlo, pero tiene que aprender, esto es urgente, estamos en los últimos tiempos. Tiene que tener la marca de Dios en su mano y en su frente. Y para eso tiene que saber esto, de una manera básica. Mañana a la hora 19 va a estar el doctor Horacio Cornelio con un tema profundo. Estamos hablando de la gracia y el tabernáculo. Tremendamente profundo ese tema. Venga. Pero yo no soy alumno de la facultad. Es para los alumnos y está abierto para cualquiera. ¿Por qué? Porque es necesario, mi hermano, entiéndame, es necesario que aprenda estas cosas porque estamos en los últimos tiempos. Andamos mirando la cantidad de muertos, infectados que hay en el mundo y realmente es terrible. Pero esto todavía es pequeño a lo que viene. La 2/3 parte por peste serán destruidos. Algunos dicen, qué malo que es Dios. No, por eso sigue estudiando esto porque va a ver que esto es lo que el hombre ocasionó. Querían matar niños indefensos. ¿Cuánta cosa quiso hacer el hombre para destruir la naturaleza misma que Dios nos creó? ¿Usted piensa que Dios no está enojado? ¿Usted piensa que para Dios no valen esas criaturas? Sí. Y usted dirá, sí, pero mira toda la gente que va a morir. Oiga, póngase la marca en la frente y en la mano y usted está afuera de eso.
Y solamente los que no quieran la marca de Dios son los que van a tener estos problemas. Entonces, deje el problema para aquellos que quieren ser los enemigos de Dios. Y usted hágase amigo de Dios porque usted ya sabe el camino que Dios ha planeado. No estamos jugando a la religión, le estamos advirtiendo las cosas que se vienen. Noé advertía, viene un diluvio. Oiga, murió toda la gente, solamente se salvaron 8. 8 se salvaron, entienda, 8 se salvaron de toda la gente que había ahí. Yo no sé calcular, pero no había 2.000 personas. Había 500.000, 1.000.000, no sé cuánto había. Solamente 8 se salvaron. Moisés, la esposa, los 3 hijos y las esposas. Y con esos 8 Dios volvió a hacer una tierra nueva. O sea, tierra nueva, se multiplicaron. Entonces, estamos creídos de que Dios, que ya nos avisó todo lo que se nos viene, y nosotros vamos a pensar, no, Dios no va a hacer eso. Sí, ya está escrito. Pero no toques, no dañes a los que tienen la marca, mi marca en la frente y en su mano, porque esos son los míos. Usted tiene que ser uno de ellos. Y que usted, que es padre de familia, sea un sacerdote. Y que fíjese que en su hogar esto esté funcionando. Yo mañana ya voy a ir largando temas más específicos de esto, pero ahora sí me voy a despedir, ya me fui 10 minutos del programa, me voy a despedir y le dejo todos estos interrogantes para mañana. Usted va a saber hacer una Pascua, usted va a saber hacer la fiesta de los panes sin levadura, no es fiesta que vaya a ser una fiesta que tire la casa por la ventana, prepararse esos 7 días, va a entender el significado de las cosas, en lo básico, y va a saber en su casa hacer la fiesta de primicia aquel día. Y vamos a tener monitores y cámaras por muchos lados donde nos vamos a poder reunir con todos aquellos que lo estén haciendo. Todo eso se lo vamos a presentar en estos días porque ya estamos arriba de esas fiestas y usted tiene que saber cómo es. Nos vamos a despedir entonces, yo me voy a despedir de este programa hasta mañana a las 5 de la tarde. Y usted va a tener allí muchísimas también otras informaciones. Nos vemos, me despido como lo hago siempre, orando por todos ustedes. Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y pongan ustedes shalom. Que Dios les bendiga y que pronto estemos con mucha más ganas y más fuerza para hacer esto que Dios nos ha pedido. Bendiciones. Esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.org.